Mi nombre es Sandra, yo soy argentina y vine a vivir a este país en el año 1989. Llegó un momento en el año 2001 donde toda mi familia estaba viviendo aquí. Mi abuela principalmente, que la adoro, divina, una persona excepcional. Ella empezó a tener como lagunas mentales, entonces empezamos a llevarla al médico, a hacerle estudios y entonces descubrieron que tenía Alzheimer. No nos quedó otro remedio que mandarla de nuevo a Argentina, porque allá tenía seguro médico, ahí tenían médicos que la podían atender mejor. Creo que fue una de las experiencias más duras que me tocó, y básicamente porque yo sabía que mi abuela, por la enfermedad que tenía, probablemente no la iba a ver de nuevo. Entonces separarme de ella fue sumamente difícil. Yo en ese momento no podía viajar a Argentina, no tenía todavía mi residencia, entonces fue como un pequeño velorio, digamos. Cuando mi mamá decide regresar a Argentina para ir a cuidar a mi abuela, no había gente viviendo de mi familia en Argentina. Entonces el hecho de que mi mamá tuviera que volver y irse a vivir a Argentina, estamos hablando de que mi mamá se tenía que ir a alquilar un lugar para ella, vivir sola, porque no había nadie con ella en ese momento. La única que podía viajar en ese momento era mi mamá. Entonces, la única tranquilidad que nosotros teníamos aquí, mi hermano y yo, era el hecho de poder decir, bueno, le podemos enviar dinero y ella no le va a faltar nada. Con el envío de dinero que le hacíamos a mi mamá, o sea, no solamente le estábamos enviando el dinero, les estábamos enviando nuestro respaldo, nuestra esperanza, nuestra confianza. La relación entre ellas nunca había sido muy buena y mi mamá se sentía como en deuda con mi abuela por el hecho de que mi abuela le había criado a sus hijos, ¿me entiendes? Entonces para mí era muy importante que mi mamá sintiera y tuviera ese tiempo, ese último momento de vivir los últimos meses con mi abuela, dedicándole su vida entera, porque prácticamente ella dejó a sus hijos, a su marido, toda la vida que tenía acá para entregárselo a su mamá. Entonces eso fue una sanidad no solamente para mi mamá, que la sanó de muchas culpas, sino también para mí y para la familia entera. Finalmente mi abuela fallece y obviamente fue sumamente triste para todos nosotros. En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos tomado una excelente decisión en dejarla que se fuera, porque eso le dio a ella la paz y la tranquilidad necesaria como para poder decir, bueno, hice todo lo que estuvo a mi alcance por mi mamá antes de que falleciera. Es un legado que se quedó en la familia para siempre. Es un legado que se quedó por el hecho de que mi abuela dio y recibió, mi mamá dio y obviamente va a recibir, porque lo que ella hizo fue ejemplar. Cuando uno no ha tenido la posibilidad de separarse o de distanciarse, nunca llega a entender realmente la profundidad que tiene el lazo familiar y lo importante que puede llegar a ser la familia para uno. Porque cuando uno lo tiene ahí, uno lo da por asumido, mi familia está ahí. Pero cuando uno corre el riesgo de perderla o de no contar con eso, oh my God. O sea, ahí es donde uno realmente se da cuenta que la familia es muy importante. Hola mamá, te quiero dar un mensaje. Quiero decirte que te amo, que te admiro, que eres una persona maravillosa, que estoy sumamente orgullosa de vos y que con todo lo que hiciste con tu mamá, con mi abuela en los últimos años de vida, me diste un ejemplo que no se me va a olvidar jamás en mi vida. O sea, estoy orgullosa de ser tu hija y te amo. Abuelita Yaya, aquí estoy, soy tu nieta. Yo sé que fui una de tus nietas favoritas, tú eres una de mis personas favoritas. Lo fuiste, lo seguirás siendo y de veras que quiero parecerme a ti. Me gustaría muchísimo poder tener el mismo corazón que vos tenés y que mis hijos puedan tener el mismo corazón que vos tenés. Te amo.